Los expertos en la materia llegan hasta tus oídos. El tema del día, a primera hora. Ya son las 9:01 de la mañana aquí a primera hora. Tenemos aquí un tema muy particular, una persona que nos va a platicar, una persona especialista, ¿verdad, Juan Gabo? Que nos va a platicar de un tema muy interesante. Sí, el tema de hoy que queremos compartirte para que te quedes con nosotros, sobre todo a ti que tienes mascotas, en específico los canes, los famosos canes o perritos, y que en el argot social, pues ya hoy le llaman hasta perrijos. Uh-huh. Bueno, pues quédate con nosotros o canijos también. ¿Cómo disminuir el estrés justamente en estas mascotas, en los perros? Y para ello vamos a presentar a Neisser Fabián Cuadros Mayorga. Él es médico veterinario zootecnista, es especialista en técnicas de reproducción animal por parte de la Universidad de La Salle Bajío. También tiene una maestría en producción pecuaria en la propia universidad. Es propietario y médico encargado de la veterinaria Animal Life en León, Guanajuato, y genera o realiza asistencias técnicas a establecimientos pecuarios. Buenos días, Neisser. Buenos días, mucho gusto. Gracias por estar con nosotros. Pati, ¿tú tienes mascotas? Yo tengo un perrito y también yo me pregunto, pues esto, ¿cómo lidian ellos con el estrés? ¿Cómo nos damos cuenta? ¿Tú, Juan Gabo? Yo también tengo, y a lo largo de mi vida, a mí me encantan los perros, pero hasta este momento, ¿también usted, Arturo? ¿CC tienes un perrito también? Sí, aquí también. Es muy común entonces, ¿cierto? Uh-huh. Pero tratar un tema que usualmente pensábamos que solamente como humanos vivimos, uh-huh, como es el estrés, Neisser. Sí, correcto. Pues ahorita el día a día pues se vive pues lleno de estrés, tanto como las personas como también los animales, ¿no? Y esto pues ocasiona cualquier tipo de enfermedades a nivel del sistema, ¿no? Es muy común ahorita, tanto cambios a nivel alimentarios, cambios de conductas, cambios de dejarlos tanto tiempo solos en casa, la alimentación, al haber cambios en la alimentación drástica en ellos, genera también estrés en ellos y daños a nivel del sistema metabólico como tal, y genera enfermedades a largo y a corto tiempo. Yo te quería preguntar, ¿cómo nos podemos dar cuenta que nuestros animalitos, nuestras mascotas, los perros, tienen estrés? ¿Cómo nos damos cuenta? Porque luego también hasta dicen, es que no los abraces porque se estresan. Entonces, pero uno no se da cuenta, pensamos que les estamos haciendo cariñitos. Incluso entender qué es el estrés, ¿no? Para también poder estar en esa sintonía. Sí, claro, mira, depende de las especies, estamos hablando de los caninos y los felinos también, que son como las mascotas que más comúnmente ahorita tenemos, perrijos y gatijos. En los cambios comportamentales nos vamos a dar cuenta que hay un estrés en ellos, si dejan de comer, hay anorexia, que es pérdida del apetito, cambios conductuales, que se vuelven más agresivos, ha sido por unas condiciones endes previas a esto que le han generado estrés, como decimos, el cambio de alimentación drástica, falta de tutor de la mascota como tal, pueden ser aspectos que generan el estrés en ellos. Las especies, los caninos que me hablas de que si los abrazo mucho, son las razas que tengan presentes, no hay razas que son de compañía, como son los pequeños animales como los york y los chihuahuas, que ellos requieren un poco más de apego en ese aspecto, pero las razas más grandes como huskies en general, pues son un poco más liberales a esto como tal, ¿no? Uh-huh. Entonces sí influye mucho la raza también de la mascota. Cuando hablamos que ya se considera a los animales como seres sintientes, ¿no? Correcto. En este avance del conocimiento, y que por lo tanto el estrés, al ser un estado de tensión física, y en este caso en los animales también se reconocen emociones. Sí, hay emociones, no tienen las mismas emociones que nosotros, no como tal, pero sí tienen emociones literalmente. Mira, hay varios estudios, la Universidad de Wisconsin habla de que el 75% de las mascotas en estudios científicos que han realizado sufren estrés y ansiedad por cambios conductuales en la alimentación y en la dieta. ¿Qué es un cambio conductual? El cambio conductual es de comportamiento. Ok. Y cuando vamos elaborando eso que nos platicas, Neisser, Pati, esos momentos que nosotros se nos escapan y pensamos que nuestro perrito, nuestra perrita está muy inquieta
Y ahí va el zape, para que te calmes, pero no alcanzamos a entender que también ellos pueden generar un tipo de comportamiento así. Sí, claro, no es lo adecuado. Hay los etólogos que hablan sobre el comportamiento, ¿no? Y son los encargados de esta área. No todo es a golpes literalmente o el zape como se le dice normalmente, sino hacer en qué se está fallando en estos aspectos, qué es lo que está ocasionando que él esté haciendo este comportamiento. Ejemplo, cambios de conducta en el sentido de que si está orinando en un sector y cambia el sitio de donde estaba orinando, eso es una ocasión de estrés que ha causado. ¿Bajo qué? Habría que determinar qué fue los cambios últimamente que se realizaron para ver el cambio que realizó y generó el estrés en él. Entonces, normalmente van los cambios conductuales, como les mencioné desde el principio. ¿Hay algunas razas que padezcan más estrés que otras? Porque luego vemos a los animales chiquitos, por ejemplo los chihuahuas, que luego están como temblorosos y con mucho miedo, y vemos otros perros grandes, así como más, pues más seguros, digamos. Entonces, ¿depende de la raza o no? Sí, influye mucho la raza. Los pequeños, como Chihuahua, Yorkies, son más apegados o generan más apego al amo o al propietario o tutor que los grandes. Los grandes son un poco más liberales, que igual requieren pues es otro tipo de actividades, más deporte y otro tipo de atenciones, como los pequeñitos chihuahuas que requieren más estar con la persona. Sí genera temblores, que eso es un síntoma, o signo de estrés. Entonces, a ver, déjame ver, si hay cambios en conductas es porque se modificó una pauta. ¿Cuáles son los hábitos, como para empezar desde ahí, en el conocimiento de nuestra mascota? ¿Cuáles son esos hábitos que tenemos que procurarles? Sí, pues mira, no hacer cambios en la parte alimentaria es muy drástico. O sea, hacer un cambio debe hacerse paulatinamente. Si se va a cambiar, depende también de la edad de la mascota para una alimentación, su estado de salud. Hay animales que requieren un alimento adecuado a alguna patología o a la edad, o si son senior, pues requieren un alimento adecuado a senior. Si le cambiamos la dieta drásticamente, pues va a generar estrés, y el estrés pues va a generar lo que es un daño a nivel gástrico. Los ácidos gastrointestinales pues se alteran y generan un problema gástrico en ellos. Pues más que todo va referente a... Quiero imaginar el caso. Sí. En tema de alimentación. Yo comencé dándole a mi mascota, pues ya hoy en día es muy común las croquetas, ¿no? Sí, correcto. Pero puede haber otro tipo de alimentación que yo lo puedo generar, aunque no sea croquetas. Sí, hay muchas alimentaciones, hay unas dietas bar. En lo personal y en lo profesional no las recomiendo al 100, dependiendo también de la calidad con que las hacen y la inocuidad alimentaria con el que están haciendo estas dietas. Lo más recomendable es una alimentación en concentrados que tiene la tabla nutricional adecuada y pues conforme a la edad de la mascota. Y en ese caso, ¿cómo puede situarse o darse un cambio en su alimento que ya no le di, perdón si lo estoy aterrizando como a la vida diaria, ya no le di croquetas, ya lo empecé a alimentar de, como antiguamente decían las abuelas, ¿no? De menudencias? Correcto. ¿Es por ahí el tema no, más bien las croquetas es en el sentido de que si hay cambio de marcas de croquetas. De marcas. Okay. O del estado, si vas a pasar de cachorro a adulto, de adulto a senior, o si la mascota tiene un daño a nivel renal, ejemplo, 7, 8 años la mascota tiene un daño renal, entonces hay que cambiar a un alimento pues un alimento acorde a la patología que lleva, ¿no? Entonces hay que cambiarlo paulatinamente, empezar 25-75, 50-50, 25-75. O sea, es un cambio paulatino para evitar este tipo de enfermedades gastrointestinales, que esto llega a ocasionar estrés en ellos. Sí, yo quisiera preguntar también, ¿hasta dónde puede llegar el estrés? Porque no sé si pensamos que tal vez, bueno, pues ya se estresó y ahí se quedó, pero hasta... Sí, ¿cuáles son las consecuencias del estrés en los animales? Sí, mira, puede llegar hasta enfermedades crónicas. Mencionabas el de la gastrointestinales, gastrointestinales, ¿verdad? A nivel urinario también genera enfermedades. En los gatos, pues es muy común que el estrés en los gatos hace unos daños a nivel renal y obviamente tienen una patología que se llama cistitis idiopática ocasionada por estrés. Entonces, esto puede llegar a enfermedades bajas del sistema inmunológico, como en nosotros los humanos también hay una baja del sistema inmunológico, y pues obviamente es más sensible o susceptible a cualquier enfermedad bacteriana también de todo el organismo. Uh-huh. Sí, porque también pensamos mucho en los perros, en los perrijos, pero los gatos son un poco más
discretos o no sé, introvertidos, silenciosos? ¿Está más difícil saber cuando ellos tienen una situación de estrés? Sí, es más complicado. Se estresan con facilidad porque son un poco más independientes, muy bien dicho, pero son fáciles de identificar también cuando están con estrés. ¿Por qué? Porque hacen por fuera de su arenero. Entonces eso es una conducta totalmente diferente o aparte de que no se hace normalmente o regularmente. Se esconden, son más, maullan un poco más. Cuando hay personas que llegan extrañas a la casa, también generan estrés. Entonces ellos toman unos factores de que pues son muy evidentes de que están generando estrés. ¿Qué tanto los perros responden a un conflicto que se da entre humanos? Es decir, cuando están participando de un diálogo no muy amigable, ya sabrá, hay gritos, hay sombrerazos. ¿Qué tanto eso también le pueda llegar a impactar a una mascota? Súper bien, Gabo, buena pregunta. Mira, sí va a generar estrés independientemente. ¿Por qué? Porque hay un apego emocional de la parte de la mascota hacia el propietario. Quien él identifique más como tutor, pues es el que va a tratar como defender. Hay casos de los que pasa o ocurre que, ejemplo, yo tengo una Yorkie, ella tiene 16 años, es muy apegada a mí, ellos son muy de compañía. Solamente así un familiar o alguien trata de hacerme como trato de un golpe, ella de una vez se lanza como a tratar de defenderme. Es un apego emocional que ella genera o un vínculo que uno genera con la mascota. Al ver que le están alterando o afectando a su propietario, a su amo, a su tutor, pues ellos tienden a defenderlo y esto genera un estrés por el cambio comportamental de ellos. Sí, y también hay varios factores que conducen al estrés, ya lo comentabas. No sé si el clima podría ser alguno de ellos, por ejemplo, porque en esas épocas de calor, luego, pues sí, o en épocas de mucho frío. Sí, claro que sí. Mira, hay cambios ambientales. Los cambios ambientales generan estrés. Los cambios de residencia en los propietarios también generan estrés. La alimentación, muy fundamental, también generan estrés. Todos estos factores pues generan el estrés en las mascotas y pues con ende pues tipo de enfermedades a futuro como tal. Otro caso que quisiera como platicar rápidamente antes de irnos a una pausa, cuando evitamos que nuestra mascota sacarla a la calle, porque su comportamiento lo podemos distinguir, ¿no? Hasta de tipo de razas. Alguien quienes están como asustadizos, hay quienes luego quieren agredir a otra mascota. Eso, ¿de dónde? Vamos, ¿cuál puede ser la causa? ¿Es una falta de costumbre que desde cachorros no los habituamos? Sí, totalmente. Eso es un comportamiento etológico el cual se debe corregir desde pequeños, interactuarlo con más mascotas, con más personas, para evitar contrarrestar esto. Las razas influyen mucho. Estamos hablando de una raza de compañía, pues ellos no requieren tanto el estar sacándolos, sino en un espacio más pequeño, en un departamento, son más cómodos. En cambio, si hablamos de un husky, una raza más grande, mediana, requiere muchísimo más espacio, mayor tiempo, entonces requiere a lo mejor hasta 1 hora, 2 horas al día para sacarlos a hacer ejercicio, ¿no? Esto influye mucho. Entonces, al no tener el espacio adecuado y no estarlos sacando constantemente, genera estrés y cambios comportamentales que se vuelven agresivos con otras mascotas. Muy bien. Vamos a hacer una pausa, pero vamos a seguir platicando, escuchando sobre el tema de el estrés en las mascotas, perros, gatos. Aquí les recordamos que tenemos a un especialista, Neisser Fabián Cuadros Mayorga. Y bueno, vamos a una pausa. También les dejamos nuestro teléfono aquí a primera hora, 479-231-0004, para que nos manden sus preguntas o comentarios que tengan, aportaciones sobre este tema tan interesante. Vamos a una pausa y regresamos. Continuamos contigo aquí en el tema del día. Estamos platicando de cómo disminuir el estrés en los perros y está platicando para ello Neisser Fabián Cuadros Mayorga, quien es médico veterinario zootecnista y también es especialista en esta materia. Y sabes, Neisser, hay algo que a mí me parece que si estos perros sufren estrés, de los que les toca a ellos de su parte natural, pero la que nosotros les provocamos sin darnos cuenta. Mira, por ejemplo, este tema de la humanización, sabemos que la domesticación de un animal ha llevado su proceso para que pueda convivir con el ser humano, pero ¿qué pasa cuando nos excedemos? Porque a mí me parece que es una excedencia el quererlos tratar no desde su figura natural humana, animal,
¿no les provoca estrés también, por ejemplo, que queramos vestirlos, ponerle zapatito, ponerle la cachuchita? Es pregunta, porque tengo la leve sensación que sí hay algo de ello, ¿no? Sí, claro, todos estos cambios que se generan en las mascotas, que nosotros pues tenemos hacia ellos, influye mucho en generar estrés. Los zapatos, pues es algo que les va a incomodar como tal. Hay muchas fibras que voy a tocar unas fibras que a lo mejor hay personas que no les va a gustar o no les va a llamar tampoco mucho la atención o tienen otro punto de vista, que es muy válido los puntos de vista y cada quien tiene su perspectiva, ¿no? Pero pues es incomodarle un zapato a él, a ella o a la mascota como tal, va a generar también un poco de dolor, es inconformidad para ellos y va a generar estrés. Si los humanizamos un poco más de lo habitual que se debería hacer, es entendible en muchas personas, pero sí nos genera estrés, ¿no? El cambio dicen que por el calor, que el piso, que todo esto, entonces hay que tomar otras alternativas para evitar esto, ¿no? Pues no sacarlos a plenas 12 del día, del solazo, sino sacarlos en la tarde, noche, para evitar este tipo de casos, de accesorios que no son necesarios, la verdad. Sí, hablando ahorita que mencionas lo de sacarlos pues a ciertas horas del día, etcétera, fíjate que me topé con una situación hace unos días donde vi a una persona paseando a su perrito, a su perro, no sé si se le puede llamar pasear, en una carriola. A mí me llamó mucho la atención porque yo siempre me imaginé que la idea de sacar a los perros a pasear era para que se ejercitaran. Entonces me llamó muchísimo la atención eso. ¿Cómo les puede afectar a los perros que los empecemos a tratar como humanos? Sí, claro, mira, pues el generar esto pues hace estrés. Todo lleva estrés. Hay diferentes patologías que a lo mejor requería llevarlo en carriola, ¿no? Uh-huh. Un problema articular, geriátrico, una fractura. Entonces, pues uno dice, sí, requiere que salga a la calle para distraerse, disminuir el estrés, pero hay unos que no lo requieren. ¿Por qué? Porque requieren salir caminando, convivir como tal y evitan pues el estrés como tal. Pero sí, es humanización, la verdad. No debería llegar a este caso si no es necesario como tal. Entonces, ¿qué tendríamos que empezar y tomar en cuenta, Pati, Neisser, sí, para ayudar a que estos animalitos puedan reducir su nivel de tensión o su nivel de ansiedad? Sigo creyendo que como que tiene más nosotros que ver, más que de su propia naturaleza. Sí, correcto, pues nosotros somos los primeros en estarles ofreciendo hasta la comida y todo en general, entonces somos los culpables, dependiendo al 100% de que el estrés lo afectan o lo tienen ellos por medio de nosotros. Pues es generar rutinas diarias que evite el estrés de ellos, la alimentación, una alimentación adecuada y acorde para ellos, el tiempo necesario que requiere cada raza de mascota como tal para dedicarles a ellos y obviamente brindarles un lugar pues tranquilo y seguro como tal. Recuerden una pausa, un comentario nada más, un paréntesis, que aquí a primera hora tenemos la línea abierta, los micrófonos abiertos, el número es 479-231-0004. A propósito de ello, de hecho nos mandan una pregunta para Neisser, Fabián, el número con la terminación 1266. Pregunta, ¿León ya tiene más áreas pet friendly, zonas comerciales, en restaurantes? ¿Les provoca estrés a los animales que los lleven a estos espacios donde hay tanta convivencia con los humanos? Depende de las razas y si están acostumbrados, ¿no? Ya hay muchos lugares, de hecho, acá en León y en varias partes ya a nivel mundial ya hay muchos lugares adaptados para las especies caninas, sobre todo, ¿no? Para poder salir con ellos. Y depende de qué tan habitual los están sacando y desde pequeños si los acostumbraron a esto, pues va a generar menos estrés que uno que normalmente, habitualmente no lo hacen, ¿no? Uh-huh. Sí. Y ahorita, a propósito de tu comentario, Pati, ahí en la zona de Panorama, los domingos, hay una zona donde tú ingresas a la mascota para que conviva con más animales, más perritos, y ya sabrás, hay cada comportamiento que puede haber de parte de los dueños o de las dueñas, que dicen, ay, me le están, ya le pusieron hostigando, ya me le pusieron una porriza. Y hay quienes dicen, déjenlos, no les pasa nada. Y me hace recordar mucho esta canción de Serrat, perdón, pero es inevitable no trasladarlo, en esta canción de Esos Locos Bajitos,
no sé si la han escuchado, que había una frase que dice, a menudo nosotros les traspasamos nuestras frustraciones, queremos dirigir sus vidas sin saber el oficio y la vocación. No sé por qué ahora lo estamos llevando a estos terrenos y transmitirle también nuestras propias ansiedades o nuestros propios apegos. Sí, porque puede ser que nosotros somos unas personas pues muy estresadas, muy enojonas, muy sensibles y pensamos que nuestros animales son igual que nosotros. Sí, correcto. Sí, les transmitimos muchas sensaciones de nosotros, ¿no? Igual comportamentales de nosotros y cosas habituales que hacemos que ellos se acostumbran o se adaptan a lo que nosotros normalmente hacemos. Y al haber un cambio en este tipo de actividades, pues generamos también el estrés de ellos. Y pues las conductas que hacemos bajo referente a lo que mencionas de los cambios de nosotros se ven muy reflejados también en ellos también. Y por ese apego, entonces ellos desarrollan también apego. Sí. O sea, hay una sustancia que genera ese tipo de apego, porque en los humanos se llama oxitocina, ¿no? Sí, también. Es el mismo sistema anatómico y fisiológico dirige, que nos dirige a todos. Entonces, no sé, nada más para ir como abordando la ausencia que tanto a ellos les pega. Muchísimo, genera muchísimo estrés. Demasiado estrés, la ausencia, sobre todo. De hecho, lo que le mencioné de los estudios que hicieron de investigación en una universidad, habla del 75% generaron ansiedad por la ausencia del propietario. Está muy fuerte. ¿Cómo se resuelve? Sí, ¿cómo se resuelve? Luego ellos tienen que, o tenemos que salir de la ciudad y los dejamos encargados a trabajar. A ver, el perro de una amiga, ella, o sea, su perrita más bien se come la pared, la muerde y la mordisquea cuando ella no está. Influye, hay otros comportamientos de conducta que es la coprofagia, que es la ingesta de la misma materia fecal de ellos, y estos comportamientos o estas alteraciones que llevan es por ausencia del propietario, porque sale desde temprano a trabajar y llega hasta la noche, los deja mucho tiempo solos, entonces genera estrés en ellos. Fíjate que a propósito nos llega otra pregunta de nuestros radioescuchas con la terminación 1478 y nos preguntan algo muy interesante. Cuando se corta el cabello el perro, cuando le llevan a la estética, al estilista, al veterinario, les genera pánico. ¿Qué hay que hacer? Ustedes, los expertos, están pues claro, por supuesto, capacitados para lidiar con este estrés. ¿Cómo nos tranquilizaría a los que tenemos mascotas dejarlos en manos de los veterinarios sabiendo que nuestros perros se estresan? Sí, claro, es como cuando un niño va al odontólogo, ¿no? Genera estrés en el niño también. En un perrito, una mascota, genera estrés ir al veterinario. Ahí es donde los especialistas están encargados de hacer un manejo adecuado. Hay muchas terapias, hay musicoterapia, aromaterapia, que ayuda a tener un confort en ellos y que se relajen un poco. En los gatos, por lo menos, cuando va a una visita, sí es indicado pues un centro especializado en felinos, ya que sufren demasiado estrés y genera pues enfermedades pues sistémicas grandes en ellos. Entonces normalmente a veces se premedican para evitar este tipo de estrés posterior. Pudiera parecer una pregunta media sosa, media insulsa. ¿Cómo resuelves entonces? Porque tengo que dejar a mi mascota, se queda solo todo el día, hasta en la tarde, noche, que regreso del trabajo, de la escuela, pero ¿cómo puedo? Yo sé que cuando entre humanos pues nos hablamos, ¿no? Mira, mi hijo, voy a ir a tal lado, no te preocupes, nos vemos al ratito, te quedas al cuidado del Inge Arthur sin problema. Pero vos, ¿cómo le puedes tú transmitir a una mascota de que esté bien, de que voy a regresar? ¿Sí nos comprenden? O sea, ¿sí pueden llegar a entender esa preocupación? Depende de cómo inició su adiestramiento o el entorno desde pequeño de que se crió. Eso influye mucho. Hay unos que son más hiperactivos y requieren muchísimo mayor atención. Ahí es donde les menciono las razas de los ejemplares o de las mascotas, que generan pues mayor tipo de estrés como tal porque requieren mayor tiempo. Entonces sí influye mucho estos aspectos. Hay ya también escuelas donde los pueden llevar, donde los dejan mucho tiempo y los dejan en las mañanas, en las tardes los recogen y allá les colocan actividades, convivencias para pues acordes a ellos para evitar y disminuir este tipo de Pero sí hay un sistema de lenguaje de comunicación que se puede desarrollar y sería padre en otro momento regresar y profundizarlo. Ángel del Río, fíjate, nos pregunta, gracias por compartir con nosotros. ¿Cuál será el cuidado en esta época de calor para nuestra mascota y a tono, pues, de que no le genere estrés?
Claro, los cambios ambientales, igual como lo mencionamos, generan estrés, ¿no? Entonces lo ideal es pues no sacarlos a pasear en horas de elevadas temperaturas, bien temprano o bien tarde, sacarlos. ¿Para qué? Para evitar pues un golpe de calor en ellos. Hay razas también predisponentes a golpes de calor, como los brachiocefálicos, que son los pug, los bulldog. Todos los que son chatitos son más predisponentes y también pues tienden a sufrir un poco más de estrés, ¿no? Sacarlos pues tarde y igualmente... Sí. Sí. Y nos va a faltar hablar de los spa. Exactamente. De los spa para perros. Nos falta hablar de los spa para perros, hoteles para perros, todo. Fíjate, el tema está súper interesante. Juan Gabo, Neisser, vale la pena seguirlo comentando. Pero ya se nos está acabando el tiempo. Entonces, antes de cerrar nada más, ¿cómo podemos informarnos más sobre este tema? Ahí tienes algunas redes sociales o te podemos encontrar en alguna... por teléfono o en algún espacio digital. Vemos que estás en la Universidad de La Salle, ¿no? Sí, estoy docente en la Universidad de La Salle, cualquier @ Universidad La Salle Bajío. Muy bien. Y así como medio de, como para cerrar algo muy importante, siempre hay que tener en cuenta las 5 libertades, ¿no? ¿Cuáles son las 5 libertades? Pues libre de hambre y de sed en las mascotas, libre de incomodidad, libre de dolor y enfermedad, libre de expresar su comportamiento natural y libre de temor y angustia. Entonces esto envuelve para disminuir lo que es el estrés. Perfecto, pues gracias a esta información que nos ayuda a entender y sobre todo que nuestra labor es que ya no se usa la palabra amos, bueno, tutor. De tutor. Ahora es tutor. Ok, que nos ayude mucho a mejorar esa función que tenemos, ¿no? Sí, exactamente. Y bueno, hacerte la invitación, ya te esperaremos próximamente otra vez para seguir conversando de este tema tan interesante y tan amplio. Gran parte de la población tiene perros y aunque algunos no los tengan, pues son sensibles a estos animales. Entonces, pues muchísimas gracias. Por ahora se nos acabó el tiempo aquí a Primera Hora. Juan Gabo y yo, como siempre, muy felices. Gracias. Y por supuesto, a todos los que hicieron posible esta emisión informativa. Arturo Mojica en la producción, CC en los controles. Nos despedimos. Nos despedimos y nos escuchamos el día de mañana a Primera Hora. Muchísimas gracias. Pati y Juan Gabo siempre a tu orden. Continúa tu día con el poder que te da la información. Esto fue A Primera Hora, TV4 Noticias. Nos escucharemos en la próxima emisión para contarte lo que ocurre en tu entorno y en cualquier parte del mundo. Más que Radio 94.7 regresa a su programación habitual. Programación habitual.